Florence Scovel Shinn estaba en su escritorio en Nueva York, cuando una mujer entró presa del pánico. Tenía apenas 30 minutos antes de una reunión que podría cambiar su vida. Una entrevista de trabajo para una posición que pagaba 3 veces más de lo que ganaba, pero estaba paralizada por el miedo. Sentía que no se lo merecía. Sentía que iba a fracasar. Sentía que la carencia era su destino, como si una sombra oscura la persiguiera sin cesar. Florence la miró fijamente, con esa mirada que parecía leer el alma, y le dijo algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la transformación interior, algo que resonaría en lo más profundo de su ser. Ella le dijo que 30 minutos era demasiado tiempo, que bastaban 30 segundos. 30 segundos para destruir años de programación de carencia. 30 segundos para reprogramar el subconsciente. 30 segundos para cambiar completamente el resultado de aquella entrevista, como un rayo de luz que disipa las tinieblas. La mujer pensó que Florence estaba bromeando. ¿Cómo 30 segundos podrían deshacer años de creencias limitantes? Años de fracasos. Años de sentir que no era lo suficientemente buena, que estaba destinada a la mediocridad. Pero Florence no estaba bromeando. Ella había descubierto un ritual tan concentrado, tan potente, que funcionaba como un rayo atravesando la oscuridad. Rápido, intenso, transformador. Un verdadero milagro al alcance de la mano. Y hoy, tú vas a aprender ese ritual exactamente como Florence lo enseñó. Cada segundo, cada palabra, cada respiración. Porque la carencia que tú cargas no es tu naturaleza. Es una programación, una telaraña que te atrapa. Y las programaciones pueden ser reescritas. En 30 segundos. Sí, solo 30 segundos. Florence Scovel Shinn pasó décadas estudiando el poder de la mente y de la palabra. Era una estudiosa incansable, buscando la llave que abriera las puertas de la abundancia. Ella sabía que el subconsciente era como una computadora que corría programas instalados desde la infancia. Programas como no te lo mereces, el dinero escasea, los ricos son malos, nunca lo vas a lograr. Esos programas corrían en segundo plano, todo el tiempo, saboteando cada intento de prosperidad, como fantasmas del pasado que se niegan a desaparecer. La mayoría de los métodos de reprogramación eran lentos. Afirmaciones repetidas por semanas, visualizaciones practicadas por meses, terapias que duraban años. Florence respetaba esos métodos, pero ella quería algo diferente, algo para emergencias, algo que funcionara cuando no tenías tiempo, cuando la oportunidad estaba tocando a la puerta y necesitabas estar listo, ahora, ya. Fue así como ella desarrolló el ritual de 30 segundos. Un ritual que combinaba 3 elementos poderosos en una secuencia precisa. Respiración, declaración, anclaje. Cada elemento duraba cerca de 10 segundos, juntos. Creaban una avalancha espiritual que barría la carencia como un huracán de fe. Una verdadera limpieza del alma. Pero antes de enseñar el ritual, Florence explicaba por qué funcionaba. Porque sin entender el mecanismo, las personas tendían a dudar. Y la duda era el veneno que mataba cualquier ritual antes mismo de comenzar, como la incredulidad que impide que el agua se convierta en vino. El primer principio era que el subconsciente no distingue entre real e imaginado. Cuando tú imaginas algo con intensidad suficiente, tu subconsciente lo acepta como realidad. Esto puede trabajar contra ti. Cuando imaginas fracaso y el subconsciente crea más fracaso, o puede trabajar a tu favor. Cuando imaginas abundancia y el subconsciente comienza a crear abundancia. Es la ley de la atracción en su máxima expresión. El segundo principio era que el subconsciente responde más a la emoción que a la lógica. Puedes repetir afirmaciones lógicas por horas, pero si no hay emoción, nada cambia. Por otro lado,
Un único momento de emoción intensa puede reprogramar creencias profundas instantáneamente. Era por eso que los traumas creaban bloqueos tan rápido. Un momento de miedo intenso instalaba una programación que duraba décadas. Florence percibió que el mismo mecanismo podía ser usado al contrario. Un momento de certeza intensa podía desinstalar programaciones negativas en segundos. El tercer principio era que la respiración era el puente entre consciente y subconsciente. Cuando tú controlas la respiración de forma específica, tú accedes a capas de la mente que normalmente están fuera del alcance. Los monjes tibetanos sabían de esto hacía milenios. Yogis hindúes practicaban esto por siglos. Florence trajo ese conocimiento antiguo para un formato práctico y rápido que cualquier persona podía usar. Un atajo hacia la paz interior. Ahora voy a enseñar el ritual de 30 segundos exactamente como Florence enseñaba. Presta mucha atención porque cada detalle importa. Un segundo a más o a menos. Una palabra diferente. Una respiración fuera del ritmo. Y el efecto disminuye drásticamente. No te distraigas ni por un instante. Los primeros 10 segundos son dedicados a la respiración de ruptura. Vas a inspirar profundamente por la nariz durante 3 segundos. Asegurar el aire por 4 segundos. Y expirar por la boca durante 3 segundos. Durante esa respiración, tú visualizas una luz dorada entrando por el tope de tu cabeza y descendiendo por todo tu cuerpo, disolviendo cualquier bloqueo de carencia que encontrar, como un sol radiante que derrite el hielo. Florence explicaba que esa respiración específica activaba el sistema nervioso parasimpático, que es responsable por relajamiento y receptividad. Al mismo tiempo, la visualización de la luz dorada daba al subconsciente una imagen concreta de lo que estaba aconteciendo. El subconsciente adora imágenes. Él entiende imágenes mucho mejor que palabras abstractas. Es como hablar en su propio idioma. Los segundos de 10 a 20 son dedicados a la declaración de destrucción. Vas a decir en voz alta, con toda la convicción que consigas reunir, a las siguientes palabras. Yo destruyo ahora toda programación de carencia. Yo soy abundancia. Está hecho. Esas palabras fueron elegidas cuidadosamente por Florence. Cada una tiene una función específica. Yo destruyo ahora. Es un comando directo al subconsciente. No es un pedido. No es una esperanza. Es una orden. El subconsciente responde a comandos claros y directos, mucho mejor que a pedidos vagos. Es como darle una instrucción precisa a un soldado. Toda programación de carencia es abarcador. Tú no necesitas identificar cada creencia limitante individualmente. El subconsciente entiende el concepto de toda. Él va a buscar y destruir todas las programaciones relacionadas, incluso aquellas que tú no sabías que existían. Es como una limpieza profunda del disco duro. Yo soy abundancia es una declaración de identidad. Florence sabía que el subconsciente acepta declaraciones de identidad como verdades absolutas. Cuando tú dices, yo soy, tú estás programando quién tú eres en el nivel más profundo. No es yo quiero abundancia o yo voy a tener abundancia. Es yo soy abundancia. Presente. Definitivo. Incuestionable. Es tu nueva realidad. Está hecho. Es el sello de la declaración. Es la confirmación de que el trabajo fue realizado. Florence sacó esa expresión de las enseñanzas bíblicas, donde consumado era usado para indicar que algo había sido completado de forma irrevocable. Cuando tú dices, está hecho, tú cierras el ciclo. Tú no dejas espacio para duda o reconsideración. Es la palabra final. Los últimos 10 segundos, de 20 a 30, son dedicados al anclaje físico. Vas a dar 3 golpecitos en el centro de tu pecho, en la región del corazón. Mientras repites mentalmente, soy abundancia, soy abundancia, soy abundancia. Cada golpecito corresponde a una repetición mental. Florence explicaba que el anclaje físico era esencial porque creaba una memoria corporal de la transformación.
El cuerpo guarda memorias. Cuando tú asocias un gesto físico a un estado mental, tú creas un atajo. Es como grabar un nuevo programa en tu ADN, después de practicar el ritual varias veces. Con tan solo tocarte el pecho 3 veces puedes activar instantáneamente el estado de abundancia. Ese es el ritual de 30 segundos completo. La respiración de ruptura, la declaración de destrucción, el anclaje físico, 30 segundos que pueden cambiar tu vida. Ahora, déjame contarte lo que le pasó a esa joven que entró en pánico en la oficina de Florence. Ella hizo el ritual allí mismo, enfrente de Florence. Al principio sus manos temblaban, su voz se quebraba, pero Florence la guió. Inhalar, sostener, exhalar, visualizar la luz, declarar con fuerza, anclar en el corazón. Cuando los 30 segundos terminaron, algo visible había cambiado en ella. Sus hombros estaban más rectos, su mirada era más firme, su respiración estaba más calmada. Era como si una nube oscura se hubiera disipado a su alrededor, como si la Virgen Morena la hubiera cubierto con su manto. Ella fue a la entrevista y consiguió el empleo. No solo lo consiguió, sino que negoció un salario aún mayor del que le habían ofrecido inicialmente. Algo que la versión de ella de 30 minutos atrás jamás habría tenido el valor de hacer. Florence siempre decía que el ritual no creaba habilidades que uno no tenía. Él removía los bloqueos que impedían que tus habilidades se manifestaran. Esa joven siempre tuvo la competencia para el trabajo. Siempre tuvo la capacidad de negociar. Pero la programación de carencia la mantenía pequeña, con miedo, incapaz de acceder a su propio potencial. El ritual destruyó esa programación y liberó lo que ya estaba ahí. Ahora, podrías estar pensando que esto parece demasiado simple. 30 segundos para cambiar años de programación. Parece demasiado bueno para ser verdad. Y entiendo ese escepticismo. Florence también lo entendía. Por eso ella explicaba la ciencia detrás del ritual. Cuando estás en un estado de miedo o carencia, tu cerebro está dominado por el sistema límbico, la parte primitiva responsable de la supervivencia. En ese estado, el córtex prefrontal, responsable del pensamiento racional y la creatividad, queda prácticamente desconectado, y es por eso que las personas en pánico toman decisiones malas. El cerebro inteligente no está funcionando. La respiración de ruptura fuerza un cambio fisiológico. La retención del aire por 4 segundos activa el nervio vago, que calma el sistema nervioso. La exhalación lenta reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en apenas 10 segundos. Literalmente cambias la química de tu cerebro. La declaración de destrucción aprovecha esa ventana de vulnerabilidad. El subconsciente, normalmente protegido por capas de defensas, está momentáneamente abierto. Y es en ese momento que insertas el nuevo comando, no con gentileza o pedido, con fuerza y autoridad, como un cirujano que necesita actuar rápido antes de que la ventana se cierre. El anclaje físico crea una asociación neural. Tu cerebro conecta el gesto de tocarte el pecho con el estado de abundancia. Cuanto más practiques, más fuerte se vuelve esa conexión. Eventualmente, el gesto solo puede activar el estado, incluso sin el ritual completo. Florence tenía variaciones del ritual para diferentes situaciones. La versión que te enseñé es la versión estándar, para uso general. Pero ella también desarrolló versiones específicas que eran aún más potentes para ciertas circunstancias. La versión para emergencias financieras era ligeramente diferente. En la declaración, en vez de «yo destruyo ahora toda programación de carencia», dirías «yo destruyo ahora todo bloqueo financiero y abro todos los canales de prosperidad». Esta versión se enfocaba específicamente en dinero y era usada cuando había una necesidad financiera urgente. La versión para miedo al rechazo usaba la declaración
Yo destruyo ahora todo miedo al rechazo y me abro para ser aceptado y valorado. Florence enseñó esta versión a artistas, vendedores y cualquier persona cuyo trabajo involucraba exponerse al juicio de otros. La versión para bloqueos creativos decía: yo destruyo ahora todo bloqueo creativo y permito que las ideas fluyan a través de mí. Escritores, músicos y artistas usaban esta versión cuando estaban atorados, incapaces de producir, pero la estructura básica era siempre la misma. Respiración de ruptura, declaración de destrucción adaptada al problema específico, anclaje físico, 30 segundos, ni más, ni menos. Florence alertaba sobre algunos errores comunes que las personas cometían y que reducían la eficacia del ritual. El primer error era hacer el ritual mecánicamente, sin emoción. ¿Recuerdas que te dije que el subconsciente responde más a la emoción que a la lógica? Si haces el ritual como quien recita una lista de compras, nada sucede. Necesitas sentir la destrucción de la carencia. Necesitas sentir la abundancia tomando control. La emoción es el combustible. El segundo error era dudar durante el ritual. Algunas personas comienzan el ritual, pero en medio, una voz interna dice: esto es ridículo, esto no va a funcionar. Esa duda sabotea completamente el proceso. Florence enseñaba que durante los 30 segundos necesitabas tener fe absoluta, no fe en Dios necesariamente, sino fe en el proceso, fe de que las palabras tenían poder, fe de que la transformación estaba sucediendo. El tercer error era hacer el ritual una vez y esperar milagros permanentes. Florence era clara sobre esto. El ritual de 30 segundos era poderoso, pero programaciones profundas podían volver, especialmente al inicio, cuando los nuevos caminos neurales aún eran frágiles. Ella recomendaba hacer el ritual al menos una vez al día durante 21 días para crear un cambio duradero. Después de eso, hacerlo siempre que sintieras la carencia intentando volver. El cuarto error era no adaptar el ritual a tu situación específica. La versión genérica funcionaba bien para la mayoría de las personas. Pero si tenías un bloqueo muy específico, muy profundo, valía la pena crear una declaración personalizada. Florence ayudaba a sus alumnos a identificar sus creencias limitantes específicas y crear declaraciones que atacaran directamente esas creencias. Ahora quiero hablar sobre por qué el número 30 no era arbitrario. Florence estudió numerología y simbolismo espiritual por décadas. Ella sabía que ciertos números cargaban frecuencias específicas. El número 30, en la tradición que ella seguía, representaba madurez, completitud y transición, en la tradición bíblica. Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años. En la tradición egipcia, 30 días era el ciclo de renovación lunar. En la tradición cabalística, 30 era la letra Lamed, que significaba enseñanza y transformación. Florence creía que al usar 30 segundos, ella estaba accediendo a esa frecuencia de transformación profunda. Ella también descubrió que 30 segundos era el tiempo mínimo necesario para crear una impresión duradera en el subconsciente, pero lo suficientemente corto para mantener la intensidad máxima. Rituales más largos tendían a perder foco. La mente comenzaba a divagar. La emoción disminuía. 30 segundos era el punto óptimo entre profundidad y concentración. Hay una historia que Florence Scovel Shinn contaba sobre un hombre de negocios llamado Ricardo, que llegó a ella completamente derrotado. Había perdido todo en una inversión desastrosa. Su empresa se fue a la quiebra. Su casa fue embargada. Su esposa lo dejó. Estaba viviendo en su coche, considerando si la vida aún valía la pena. Florence le enseñó el ritual de los 30 segundos a Ricardo, pero ella hizo algo diferente con él. Le pidió que hiciera el ritual, no una vez al día, sino cada vez que un pensamiento de carencia surgiera. Cada vez que pensara, soy un fracasado, él debía parar y hacer los 30 segundos. Cada vez que sintiera que no había salida,
30 segundos. Al principio, Ricardo hacía el ritual 30 veces al día. Los pensamientos de carencia eran constantes, pero él persistió. Y una cosa interesante comenzó a suceder. Los pensamientos negativos comenzaron a disminuir. No porque él estuviera forzando, sino porque el ritual estaba genuinamente reprogramando su subconsciente. Después de 2 semanas, él hacía el ritual quizás 5 veces al día. Después de un mes, solo 1 o 2 veces. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Un antiguo socio lo buscó con una propuesta de negocio. No cualquier propuesta. Una propuesta que exigía exactamente las habilidades que Ricardo había desarrollado a lo largo de su carrera. Una propuesta que él jamás habría podido percibir o aceptar si aún estuviera dominado por la programación de carencia. Ricardo aceptó. El negocio prosperó. En 2 años, él estaba en una situación financiera mejor que antes de la quiebra. Y, más importante, él estaba en una situación emocional completamente diferente. La carencia no lo controlaba más. Él tenía la herramienta para destruirla cada vez que ella intentara volver. Florence decía que la carencia era como mala hierba. Uno podía arrancarla, pero ella siempre intentaba crecer de nuevo. El ritual de los 30 segundos era el herbicida espiritual. Uno lo aplicaba y la hierba moría. Si ella brotaba nuevamente, uno aplicaba de nuevo. Con el tiempo, el suelo quedaba tan tratado que la hierba tenía dificultad de establecerse. Era como echarle sal. Había otra alumna de Florence llamada Margarita, que trabajaba como costurera en una fábrica. Ella ganaba lo suficiente para sobrevivir, pero nunca más que eso. Cada vez que intentaba pedir un aumento, algo la impedía. Una voz interna decía: ¿quién te crees que eres? Deberías agradecer por tener este empleo. Personas como tú no ganan bien. Florence reconoció inmediatamente lo que estaba sucediendo. Margarita tenía una programación de carencia tan profunda que ella literalmente no conseguía abrir la boca para pedir más. El miedo la paralizaba. La vergüenza la silenciaba. Florence enseñó el ritual de los 30 segundos para Margarita y pidió que ella hiciera algo específico. Antes de ir a trabajar todos los días, en el momento en que se despertara, hacer el ritual. Y después, durante el día, cada vez que sintiera el miedo de pedir más, hacerlo nuevamente. Margarita hizo exactamente como Florence le enseñó. En el primer día, ella hizo el ritual por la mañana y más 3 veces durante el trabajo. En el segundo día, por la mañana y 2 veces. En el tercer día, solo por la mañana. Algo estaba cambiando dentro de ella. En el 14º día, Margarita hizo algo que jamás había hecho. Ella fue hasta el supervisor y dijo que necesitaba una reunión. El supervisor quedó sorprendido. Margarita nunca hablaba. Nunca pedía nada. Pero ella insistió. En la reunión, ella presentó su caso. Mostró su productividad. Comparó con otros funcionarios y pidió un aumento de 20%. El supervisor quedó tan impresionado con el cambio en Margarita que no solo concedió el aumento, sino que la promovió para supervisora de su sección. En 3 meses, ella estaba ganando el doble de lo que ganaba antes. Florence usaba este caso para ilustrar un punto importante. El ritual no creó habilidades en Margarita. Ella siempre supo que trabajaba bien. Siempre tuvo argumentos para un aumento. Pero la programación de carencia la impedía de usar lo que ya tenía. El ritual apenas removió ese impedimento. Existe un fenómeno que Florence llamaba de ciclo de refuerzo negativo. Cuando uno tiene una programación de carencia, uno actúa de maneras que crean más carencia. Uno no pide aumentos. Uno acepta menos de lo que merece. Uno evita oportunidades por miedo. Y cada vez que eso sucede, la programación se fortalece.
Ves, la voz interna dice, realmente no mereces. El ritual de los 30 segundos quebraba ese ciclo. Al destruir la programación, uno comenzaba a actuar diferente. Y cuando actuaba diferente, obtenía resultados diferentes. Y los nuevos resultados creaban nuevas creencias. En vez de un ciclo negativo, uno entraba en un ciclo positivo de abundancia, Dhamma. Florence también hablaba sobre lo que ella llamaba de capas de carencia. Para algunas personas, la programación era superficial, una creencia limitante simple que podía ser destruida con algunas repeticiones del ritual. Para otras, la programación era profunda, con raíces en la infancia o hasta en generaciones anteriores. Para esas programaciones profundas, Florence recomendaba un abordaje en capas. Uno hacía el ritual y destruía una capa. Después, cuando la próxima capa se revelara, uno hacía nuevamente. Y así por delante, hasta llegar al núcleo. Algunas personas necesitaban de días, otras de semanas. Pero Florence garantizaba que, con persistencia, cualquier programación podía ser destruida. Había un caso particularmente interesante de un médico llamado Tomás, que vino hasta Florence. Él ganaba bien, tenía una carrera de éxito, pero vivía en constante ansiedad sobre dinero. No importaba cuánto ganara, nunca era suficiente. Él trabajaba 80 horas por semana, negligenciaba a la familia, destruía su salud. Todo porque tenía miedo de que el dinero se acabara. Florence identificó que Tomás no tenía una programación de pobreza común. Él tenía una programación heredada. Su padre había perdido todo en la Gran Depresión y pasó el resto de la vida aterrorizado con dinero. Ese terror fue transmitido para Tomás aún en la infancia. No a través de palabras, sino a través de emociones, miradas, atmósfera doméstica. Florence enseñó el ritual para Tomás, pero con una modificación importante. En la declaración, ella pidió que él dijera: «Yo destruyo ahora toda programación de carencia, mía y heredada. Yo soy abundancia. Está hecho». La adición de mía y heredada era crucial para atingir las capas más profundas. Tomás practicó el ritual diariamente durante 3 meses. Al principio, poca cosa cambió externamente, pero internamente, él comenzaba a sentir una paz que nunca había conocido. La ansiedad sobre dinero, que era constante como el latir del corazón, comenzó a disminuir. Después de 3 meses, Tomás tomó una decisión que sorprendió a todos. Él redujo sus horas de trabajo por la mitad. Sus colegas pensaron que él se había enloquecido. Su esposa pensó que él estaba enfermo. Pero Tomás sabía lo que estaba haciendo. Finalmente había entendido que la verdadera carencia no era de dinero, era de tiempo, de presencia, de vida. Con menos horas trabajando, Tomás comenzó a ganar menos. Pero descubrió que tenía más que suficiente. La sensación de nunca tener bastante desapareció. Estaba presente para ver a sus hijos crecer. Estaba presente para que su matrimonio floreciera. Estaba presente para que su propia vida sucediera. Florence usaba la historia de Tomás para mostrar que la carencia no siempre se trataba de no tener. A veces se trataba de no poder apreciar lo que ya se tenía. El ritual destruía ambas formas de carencia. Otro aspecto importante que Florence enseñaba era el momento ideal para hacer el ritual. Aunque funcionaba en cualquier hora, había momentos en que el subconsciente estaba más receptivo. El primer momento ideal era al despertar, en los primeros 5 minutos de conciencia. En ese periodo, las ondas cerebrales aún estaban en estado teta, un estado de alta receptividad. Hacer el ritual en ese momento era como plantar semillas en tierra fértil, bendecida por San Isidro Labrador. El segundo momento ideal era antes de dormir, en los últimos minutos antes de quedarse dormido. Nuevamente, las ondas cerebrales estaban en transición y el subconsciente estaba abierto.
Lo que se plantaba en esos momentos trabajaba durante toda la noche, mientras uno dormía, como un buen tequila añejo haciendo su magia. El tercer momento ideal era en medio de una crisis, cuando uno estaba en pánico, en miedo, en desesperación. Su sistema de defensas estaba demasiado ocupado con la emergencia para bloquear el ritual. Era una ventana de oportunidad para insertar nuevas programaciones, como meterle un gol al mismísimo Memo Ochoa. Imposible, pero posible. Florence recomendaba que sus alumnos hicieran el ritual al menos 2 veces por día, al despertar y antes de dormir, durante los primeros 21 días. Después, 1 vez por día para mantenimiento. Y siempre que una crisis surgiera. Inmediatamente. Había una pregunta que Florence recibía frecuentemente. Las personas querían saber si podían hacer el ritual silenciosamente, en la mente, en vez de en voz alta. Florence era clara sobre eso. La versión en voz alta era más poderosa. La vibración física de las palabras creaba ondas de sonido que amplificaban el efecto. Pero en situaciones donde hablar en voz alta no era posible, la versión mental funcionaba también. Era mejor hacer silenciosamente que no hacer, aunque fuera como echarle agua bendita a un diablo. Algo ayuda. Otra pregunta común era sobre hacer el ritual para otras personas. Alguien podía hacer el ritual para destruir la carencia de un hijo, de un cónyuge, de un amigo. Florence respondía que, sí, era posible, pero con una reserva importante. Uno podía crear un campo de abundancia alrededor de otra persona, pero no podía forzar el cambio. Si la persona tenía sus propias programaciones de carencia y no estaba dispuesta a cambiarlas, su ritual podía aliviar temporalmente, pero no resolver definitivamente. Como darle un curita a un balazo. El mejor camino, Florence decía, era enseñar el ritual a las personas que uno amaba. Darles la herramienta para que pudieran transformarse. Dale un pescado y comerás un día. Enséñale a pescar y comerá para siempre. Como dice el dicho. Florence también hablaba sobre lo que sucedía después que la carencia era destruida. Muchas personas imaginaban que la abundancia sería un estado permanente de euforia, que nunca más tendrían problemas financieros, que todo sería fácil para siempre. Florence era honesta sobre eso. No era así como funcionaba. La abundancia no era ausencia de desafíos. Era la capacidad de enfrentar desafíos sin ser dominado por el miedo. La capacidad de ver oportunidades donde antes solo había obstáculos. La capacidad de actuar con confianza en vez de parálisis. Como un buen charro montando un toro bravo. Personas abundantes aún enfrentaban crisis. Aún perdían empleos. Aún tenían cuentas para pagar. La diferencia era cómo respondían. En vez de colapsar en desesperación, encontraban soluciones. En vez de aceptar la derrota, buscaban alternativas. La mentalidad de abundancia no prevenía problemas. Ella daba recursos internos para resolverlos. Florence contaba la historia de una alumna que practicó el ritual fielmente durante 1 año. Su vida financiera se transformó completamente. Ella salió de las deudas, comenzó un negocio, prosperó. Y entonces vino una crisis económica que afectó a todo el país. Su negocio fue impactado. Ella perdió la mitad de su receta en 3 meses. La versión antigua de ella habría entrado en pánico. Se habría culpado. Habría desistido. Pero la nueva versión, la versión abundante, reaccionó diferente. Ella vio la crisis como una oportunidad para pivotar. Adaptó su negocio. Encontró nuevos mercados. En 6 meses. No solo había recuperado lo que perdió, sino que había duplicado. Le dio la vuelta al destino como un buen taco al pastor. Esa era la verdadera transformación que el ritual ofrecía. No una vida sin problemas, sino una mente capaz de transformar problemas en trampolines. Ahora necesito hablar sobre algo que Florence consideraba crucial. El ritual de 30 segundos era una herramienta de emergencia y mantenimiento.
no una solución única para todos los problemas. Él destruía programaciones de carencia, pero no sustituía el trabajo, la planificación, la acción. Uno no podía hacer el ritual y quedarse sentado esperando que el dinero cayera del cielo, como si fuera piñata. Lo que el ritual hacía era remover los bloqueos internos que impedían ver oportunidades, de actuar con confianza, de negociar su valor, de aceptar abundancia cuando ella llegaba. Muchas personas saboteaban su propia prosperidad porque, en el fondo, no creían que merecían. El ritual trabajaba en ese nivel profundo, creando espacio interno para la abundancia externa. Florence comparaba a un caño entupido. Uno podía tener toda el agua del mundo queriendo pasar, pero si el caño estuviera entupido, nada fluía. El ritual desentupió el caño. Después de eso, aún era necesario abrir la llave, direccionar el agua, usar el agua. Pero al menos ahora ella podía fluir. Hay una dimensión del ritual que Florence llamaba de efecto cascada. Cuando uno destruía la carencia en una área de la vida, eso tendía a transbordar para otras áreas. Una persona que destruía la carencia financiera frecuentemente descubría que sus relaciones mejoraban también. Una persona que destruía la carencia de autoestima frecuentemente descubría que su salud mejoraba. Como un milagro de la Virgen de Guadalupe. Florence explicaba eso por la naturaleza interconectada de la mente. La carencia no era solo una creencia. Era un patrón de energía que permeaba toda la experiencia. Cuando uno destruía ese patrón en un lugar, él se debilitaba en todos los otros también. Era por eso que algunas personas relataban transformaciones que iban mucho más allá de lo que habían buscado. Venían para resolver problemas de dinero y descubrían que toda su vida estaba transformándose. Venían para un bloqueo específico y descubrían una libertad general que nunca habían conocido. Como encontrar un tesoro escondido. Si llegaste hasta aquí, si sentiste algo resonar mientras yo explicaba el ritual, entonces estás listo. Listo para destruir la carencia que has cargado. Listo para descubrir quién eres realmente sin las programaciones limitantes. Listo para 30 segundos que pueden cambiar todo. El super gracias que ves aquí abajo. Es una forma de declarar al universo que valoras esta transformación. Florence Scovel Shinn nos enseñaba que cuando inviertes en conocimiento que transforma, activas la ley de la circulación, la energía que envías. Regresa multiplicada. Pocos canales revelan los rituales de Florence, con este nivel de detalle y explicación. Aquí has descubierto, no solo qué hacer, sino por qué funciona. Este conocimiento es un tesoro. Hazlo circular. Ahora necesito hacerte una pregunta directa. ¿Vas a hacer el ritual de los 30 segundos hoy? ¿Lo vas a hacer ahora? Así que este video termine. ¿Vas a sentir la respiración de ruptura? ¿Vas a declarar la destrucción de la carencia con toda tu fuerza? ¿Vas a anclar la abundancia en tu corazón? Comenta 30. Si vas a hacer el ritual ahora. Comenta el número y deja registrado tu compromiso. Deja que otros vean que una comunidad se está formando. Una comunidad de personas que eligieron destruir la carencia, en vez de convivir con ella. Tu comentario puede ser la inspiración que alguien necesitaba para finalmente actuar. Florence Scovel Shinn desarrolló este ritual a principios del siglo XX. Ella lo enseñó a miles de personas en Nueva York, en conferencias, en consultas privadas. Muchas de esas personas transformaron sus vidas. No porque el ritual fuera mágico, sino porque él daba acceso a un poder que siempre estuvo ahí. El poder de elegir lo que crees sobre ti mismo. El poder de reescribir tu programación. El poder de destruir la carencia y vivir en abundancia. Ese poder ahora es tuyo. 30 segundos. Es todo lo que te separa de una nueva realidad. La pregunta es, si vas a usar esos 30 segundos
o dejarlos pasar. Como todos los otros momentos de tu vida, la carencia está esperando ser destruida. ¿Estás listo? Ándale.